Entonces se está grabando. Ok, muy bien. Bueno, ay, disculpen mi greñero. Lo que pasa es que tuve un problema con la presentación también. Pero bueno, aquí estamos. Y bueno, entonces, métodos de análisis filosófico, algunos de los más relevantes, y la lógica. Vamos a ver cuál es su objeto de estudio, qué problemas trata y cómo la podemos aplicar. Y vamos a comenzar a estudiar sus elementos particulares, o más bien sus particularidades, ¿vale? Digamos, sus métodos particulares. El argumento, qué es un argumento, cómo identificarlo, y el cálculo proposicional, que es una de las formas modernas que ha adquirido la lógica. El cálculo proposicional nació ya en el siglo XX. Entonces es una invención muy moderna de la lógica, el cálculo proposicional. Ok, muy bien. Entonces, bueno, objeto, problemas, aplicaciones, los argumentos y el cálculo proposicional. Bueno, primero, algunas preguntas introductorias que tienen que ver precisamente con esto, con la argumentación, las discusiones, los métodos. ¿Alguna vez han tenido alguna discusión filosófica? Y si es verdad, sobre qué ha sido? ¿Cuál ha sido el tema? ¿O no? Y por ejemplo, aunque no han tenido aunque no hayan tenido en alguna discusión de tipo filosófico, coméntenme si saben cómo elaborar un argumento bien sustentado. Esto, digamos, no es necesario tener discusiones filosóficas para elaborar argumentos, ¿no? Cualquier discusión, cualquier debate consiste en argumentos, necesita de argumentos bien sustentados. Entonces, díganme ustedes, alguna vez, estoy seguro de que alguna vez han debatido algún tema, ¿no? ¿Saben cómo elaborar un argumento bien sustentado? ¿Saben qué necesitamos para que nuestras afirmaciones tengan una base sólida y podamos sostenerlas en un debate? ¿Qué se imaginan que necesitamos para sustentar un argumento? Díganme. Digamos, vamos a reflexionar un poquito, ¿no? Porque todos hemos tenido discusiones y todos hemos tenido argumentado, todos hemos tenido, digamos, todos hemos estado en debates y hemos querido expresar nuestros pensamientos para convencer a la otra persona. ¿Se acuerdan en español cuando veíamos las formas del discurso, que veíamos el discurso argumentativo? Y el discurso argumentativo consistía en expresar nuestras razones en expresar nuestras creencias para convencer a otra persona, pero usando la razón, ¿vale? Usando razones para convencer al resto de las personas, a las personas con quienes debatimos. Entonces, de estos argumentos, ¿cuáles serán sus características? Que sea lógico, dice Sharon. Sí, que sea un argumento lógico. Esto es quizá curioso. ¿Por qué? Porque un argumento, digamos, por fuerza tiene que seguir las reglas de la lógica, ¿no? Si no, no es un argumento. Aunque tratemos de debatir usando, por ejemplo, aunque tratemos de debatir usando apelación a las emociones, por ejemplo, o alguna otra cosa, el argumento por naturaleza no puede basarse en estas características. El argumento por naturaleza tiene que basarse en cierta lógica. Es decir, tiene que tener una conexión con sus bases, porque de inicio un argumento tiene que tener bases y aparte tiene que estar conectado con esas bases, ¿vale? Tiene que tener relación lógica con aquellos
datos o aquellos hechos en los que está basado, ¿no? O quizá aquellas creencias. Lo vamos a ver con más detalle, ¿vale? La estructura de un argumento. Ok, muy bien. Bueno, pero bueno, antes vamos a ver lo que estábamos checando. Y bueno, la clase pasada vimos las etapas históricas de la filosofía, mencionamos un poco de las etapas modernas, ¿no? Sobre todo del racionalismo, el empirismo y el criticismo de Kant, o el criticismo kantiano, ¿vale? Hoy nos faltó mencionar un poco de la filosofía contemporánea. No, bueno, me comió el tiempo. Entonces vamos a regresar un poquito sobre eso, ¿no? La filosofía contemporánea, la filosofía a partir del siglo XX tiene, como ya lo decíamos, un marcado giro lingüístico, ¿vale? Pero también la filosofía contemporánea se alimenta, por decirlo así, de nuevas disciplinas como la antropología y la sociología, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, nacen dos corrientes muy importantes, que son el estructuralismo y el postestructuralismo. A inicios del siglo XX tenemos el desarrollo del pensamiento estructuralista. ¿Y a qué se refiere esto de estructuralismo? Hay quien le dice también con constructivismo. El estructuralismo, bueno, se aplica no solo a la filosofía, sino a la sociología, la antropología y la psicología, ¿vale? Em, y lo que busca es que todos digamos, los sucesos que estos, por ejemplo, sucesos como sucesos sociales o formas lingüísticas se puedan expresar con fórmulas, ¿vale? Se puedan formalizar. ¿A qué se refiere esto? Que podamos hacer esquemas que expliquen, por ejemplo, fenómenos sociales o fenómenos lingüísticos, ¿vale? Es decir, que considera la sociedad, por ejemplo, en la sociología, el estructuralismo considera la sociedad como un conjunto, un sistema que tiene partes interrelacionadas, ¿no? ¿Y esto, pues, qué tiene que ver con la filosofía? Bueno, con la filosofía se alimenta de la investigación sociológica, antropológica, lingüística, pues la filosofía a inicios del siglo XX y hasta quizá los 60 y quizá un poquito después en otros autores, aplicó el estructuralismo para sus investigaciones, ¿vale? Y, por ejemplo, algunas escuelas filosóficas relevantes como la fenomenología o el marxismo utilizaron un pensamiento de tipo estructuralista, es decir, buscaban estructuras sociales definidas y buscaban explicar las relaciones entre los diferentes componentes de esas estructuras, ¿vale? Que digamos, buscaban aplicar estudiar todo como un sistema, ¿vale? No sé si me explico con esto del estructuralismo. Díganme si me explico o no. Sí, ok, muy bien. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque posteriormente llega otra escuela de pensamiento llamada postestructuralismo, ¿vale? Y bueno, de hecho, espera un momentito. Ok. De hecho, digamos, en el pensamiento estructuralista también queda mucho la reflexión sobre el lenguaje, ¿no? Habíamos dicho que la filosofía contemporánea tiene un marcado giro hacia los problemas, hacia estudiar los problemas del lenguaje, hacia la reflexión sobre el lenguaje. Bueno, el estructuralismo también considera el lenguaje una estructura y por lo tanto dedica el estudio por ejemplo, de los signos, de los sentidos de las palabras lo relaciona con estructuras lingüísticas. Es decir, ocupa todo esto, a lo mejor hemos visto un poquito de esto, de las estructuras lingüísticas, si se acuerdan, por ejemplo, cuando hablamos del sentido, hablamos en español de sentido denotativo y connotativo, por ejemplo, el sentido de las palabras, las familias léxicas, familias de palabras, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que el lenguaje, todo el
estructura. Esa estructura nos ayuda a explicar cómo el lenguaje representa el mundo, ¿no? Esa es más o menos la intención del estructuralismo. Utilizar el análisis estructural del lenguaje para explicar la representación del mundo, ¿no? Como mediante símbolos, por ejemplo, pues sí, cómo usamos los símbolos y cómo les damos sentido para representar la realidad a nuestro alrededor, ¿no? Esto es más o menos el estructuralismo. Pero a mediados del siglo XX, ya por ahí de los 60, hubo varios autores que se rebelaron, por decirlo así, contra el estructuralismo. Y de hecho, vamos a mencionar un poquito más de estructuralismo y postestructuralismo en las clases de introducción a las ciencias sociales. Por eso ahorita se los menciono un poquito más. Estos, digamos, autores particulares y qué es lo que pensaban y todo eso, pues lo vamos a ver en introducción a las ciencias sociales, ¿vale? Porque les digo, esto tiene mucho que ver con el desarrollo de ciencias sociales como antropología o sociología. Pero bueno, o lingüística, por ejemplo. En los 60, pues hubo autores que se rebelaron contra el estructuralismo, ¿vale? Buscaron una forma quizá que consideraban, o más bien consideraban los fenómenos sociales o el lenguaje, bueno, lo que le llaman significación, es decir, la forma como los símbolos adquieren sentido, no está sujeta a estas estructuras definidas y no se puede estudiar así, ¿vale? Estudian ya, digamos, en vez de estudiar cómo está estructurado el lenguaje, buscan deconstruir, por decirlo así. De hecho, hay una escuela filosófica que se llama deconstrucción, deconstruir esa estructura. ¿Por qué? Porque para estos autores, el propio, que digamos, o sea, cuando decimos que el lenguaje o la sociedad tiene una estructura, es más bien un esquema mental que nosotros estamos aplicando a las cosas. Y hay que, pues digamos, para entender propiamente las dinámicas, por ejemplo, sociales, pues tenemos que cuestionar este mismo esquema. Es decir, este esquema que nosotros hemos creado para explicarnos la realidad, pues no, o sea, es algo mental, ¿no? Es una abstracción mental que nosotros hemos hecho y el postestructuralismo, que son, digamos, son escuelas muy variadas, pues busca rebelarse contra estos esquemas, ¿vale? Busca, quizá, ¿cómo decirlo? Busca estudiar los esquemas mismos y considera que los esquemas mismos son ya una creación mental, que este tipo de fenómenos sociales, lingüísticos, etcétera, no tienen como tal un esquema definido, sino que somos nosotros quienes le dan este esquema, ¿vale? Entonces, el postestructuralismo busca nuevas formas de entender fenómenos sociales, lingüísticos, de hacer reflexiones filosóficas, ¿vale? Me, este, ¿Me explico? ¿Me explico más o menos? Entonces, el postestructuralismo no busca ver cómo están construidas las cosas. Busca quizá deconstruirlas, de hecho, busca quitar todo el edificio conceptual que hemos armado alrededor de los fenómenos y, por ejemplo, busca nuevos métodos para entender esta realidad social, ¿vale? ¿Cómo ven? ¿Sí me explico o lo puse muy, muy rebuscado? Y bueno, muy bien. Les digo, vamos a verlo con más profundidad, autores, escuelas de pensamiento, etcétera, en introducción a las ciencias sociales, ¿vale? Y bueno, a ver. Em, Y, bueno, y les digo, fíjense, o sea, el pensamiento estructuralista es desde inicios del siglo XX hasta por ahí de los 60. A partir de los 60 y ya en la filosofía contemporánea, digamos, tenemos un pensamiento más orientado a esto, al postestructuralismo, ¿vale? Bueno, ahora, tenemos otras formas de hacer filosofía. Por ejemplo,
Hay les hablaba de que la filosofía tuvo una especie de cisma, de división entre filosofía continental y filosofía analítica. Esto de filosofía continental y analítica es una división muy eurocéntrica. ¿Por qué? Porque, pues, eso solo, digamos, esta división solo se dio en Europa. Por un lado tenemos la filosofía continental, que es donde se desarrolló el estructuralismo y el postestructuralismo, sobre todo en el pensamiento de los alemanes y los franceses. Y por otro lado tenemos la filosofía que dominó el mundo angloparlante, Europa, Gran Bretaña y Estados Unidos, ¿no? Y esta es la filosofía analítica. Y lo que hace la filosofía analítica, y de hecho vamos a ver ahorita, a lo mejor la entendemos un poquito más viendo ahorita lógica, lo que hace la filosofía analítica es buscar una reducción total de la filosofía. Que las únicas, digamos, bueno, en un inicio tomó la forma de un movimiento que se llamó positivismo lógico, que decía que solo los únicos enunciados sujetos a ser demostrables eran los enunciados empíricos dados por la ciencia, es decir, los enunciados que hablaban, describían la naturaleza, o los enunciados lógicos. Clasificaban en enunciados analíticos y sintéticos. Entonces, los enunciados analíticos eran los que les correspondían a la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía tenía que, digamos que, reducirse a el análisis lógico conceptual, ¿vale? El análisis de los conceptos. ¿Qué es un concepto? ¿Cuáles son sus relaciones lógicas? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la filosofía analítica buscaba cosas como el rigor en el lenguaje, por ejemplo, que no, digamos que no, que los filósofos no, o bueno, que quien hiciera filosofía no estuviera jugando con los significados, sino que los usara de manera clara, un solo significado, ¿no? Que buscara claridad en el lenguaje. Buscaba rigor lógico, que toda la argumentación y todo el análisis filosófico se guiara por las reglas de la lógica, pero no, digamos, bueno, toda la filosofía busca eso, pero aquí las reglas de la lógica que se consideraban eran un cierto tipo de reglas de la lógica contemporánea, ¿no? Es decir, buscaban que las proposiciones, pues sí, los enunciados filosóficos se manejaran como si fueran enunciados matemáticos, como si estuviéramos haciendo demostraciones matemáticas, ¿vale? Entonces, esto es más o menos en lo que consiste la filosofía analítica. Y pues fue el modo de filosofía, bueno, ha sido el modo de filosofía dominante del mundo angloparlante. De hecho, todavía lo es, ¿vale? Ya en el siglo XXI. Es el modo de filosofía que se hace en los Estados Unidos, por ejemplo, en su mayoría. Aunque en los Estados Unidos sí hay, por ejemplo, también, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, sí hay obviamente autores, filósofos de corte no analítico, porque les digo, esta distinción de analítico y continental es muy eurocéntrica, porque hay muchos otros modos de filosofar que no se engloban dentro de lo analítico y lo continental. Y además, esto de analítico y continental, pues tiene que ver nada más con Europa, ¿no? Porque, pues, aquí en Latinoamérica, por ejemplo, tenemos formas de filosofía que no son analíticas, y no tiene nada que ver con la distinción de continental. Continental es algo que se refiere exclusivamente al continente europeo y además en contraposición a Gran Bretaña. Entonces, esto es, digamos, completamente, esto es cosa de allá, ¿no? Esta distinción es cosa de allá. Bueno, entonces, en Latinoamérica y en África surgieron también nuevas formas de pensar. En Latinoamérica tuvimos un pensamiento ya latinoamericanista, inaugurado curiosamente, por filósofos españoles exiliados, como Leopoldo Sea o Ramón Xirau. Aquí en México, ¿vale? Empezamos a tener este pensamiento latinoamericanista. Bueno, no fue tal como tal inaugurado solo por ellos, porque ya había autores que reflexionaban un poquito sobre esto, como José Vasconcelos o ¿cómo se llama este señor? Pedro Enrique Sureña, etcétera, ¿no? Entonces, es un pensamiento ya muy, que no, pues que obviamente no se engloba dentro de la filosofía continental, menos dentro de la analítica, porque es un pensamiento latinoamericano, ¿no? Tenemos aquí autores que todavía siguen vivos, como Horacio Cerruti, el Tata Cerruti,
o Enrique Dussel, dos filósofos muy mencionados. Bueno, un montón de autores, Bolívar Echeverría, Adolfo Sánchez Vázquez también era un español que se exilió en México cuando la Guerra Civil de España. Entonces, bueno, tenemos toda una gran tradición de filosofía latinoamericana, pues gracias al exilio español y a las ideas que trajeron los españoles de Europa, tuvo un gran desarrollo aquí en México, ¿vale? Bueno, no sé si recordarán que cuando fue la Guerra Civil Española, Lázaro Cárdenas acogió refugiados españoles. Eh, abrió las puertas de México a los republicanos que huían de la dictadura de Francisco Franco. Y pues muchos, digamos, como era una dictadura fascista, muchos de sus oponentes eran intelectuales, ¿vale? Entonces, a esos intelectuales fueron a los que Cárdenas les abrió las puertas y son los que acabaron enriqueciendo el pensamiento latinoamericano, el pensamiento mexicano, hasta llegar a convertirse en una escuela, pues digamos, distinta de la filosofía, ¿vale? Digo, distinta, una escuela filosófica distinta, distinta a la filosofía continental y la filosofía analítica, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, y dentro de estos nuevos desarrollos tenemos también filosofías indigenistas, como la filosofía náhuatl de Miguel León Portilla. Miguel León Portilla fue un historiador, lingüista, filósofo de la UNAM. Murió hace poquito, hace un año o dos, y es, digamos, uno de los grandes autores indigenistas que se dedicaron al estudio, por ejemplo, de el náhuatl y que buscaron dentro de las fuentes históricas, buscaron filosofía prehispánica, buscaron formas filosóficas de pensar en las culturas prehispánicas. Entonces, en lo particular, Miguel León Portilla hizo esto con la filosofía náhuatl, ¿vale? Y bueno, por ejemplo, en África, es muy curioso porque en África, que tenían en el siglo XX, se dieron los movimientos de independencia de las ex colonias europeas, ¿no? Cuando veamos historia veremos todo el desastre, voy a decir otra palabra, veremos todo el desastre que hicieron los europeos en África, pero ahorita lo que tenemos que saber es que en el siglo XX las colonias europeas en África buscaron su independencia. Y a la par de eso surgió también una nueva escuela de pensamiento africano, que eran pensamientos pues hechos por las personas originarias de África, por las personas colonizadas, y precisamente nacieron, mucho del pensamiento antirracista se desarrolla en África y otro tanto también en Estados Unidos, el pensamiento antirracista y el pensamiento decolonialista. La decolonialización es una nueva escuela de pensamiento filosófico que surge a mediados de los 60 del siglo XX y precisamente surge en África y en Latinoamérica. ¿Por qué? Pues porque son los continentes que han tenido la experiencia de la colonización, ¿no? Pero, digamos, el pensamiento de colonialista es más radical en África porque su independencia había sido más reciente. Y además su independencia digamos, fueron independencias basadas en ideales ya contemporáneos, ¿vale? Basados en ideales ya, por ejemplo, del socialismo, o de la democracia, etcétera, ¿no? Y ahí hay digamos, es muy complicado estudiar las independencias africanas porque, pues, varía de país a país. No es como que, ay, sí, la independencia de África y ya no. África es muy, muy diverso y enorme, ¿no? Y por ejemplo, aquí en Latinoamérica, nuestras independencias habían sido desde el siglo XIX y se habían basado en el pensamiento ilustrado exclusivamente, ¿no? Los criollos ilustrados fueron quienes buscaron la autonomía, la independencia, y los que finalmente quedaron en el poder. Entonces aquí, digamos, no surgió tan fuerte el pensamiento decolonial hasta que fueron ya los años y surgió la idea del sur global de Latinoamérica, África y Asia, unidas por la experiencia común de la colonización por el norte global, Europa y Estados Unidos, ¿vale? Entonces, y por ejemplo, otra escuela de pensamiento que influyó en la filosofía fue el psicoanálisis, que surgió también en el siglo XX.
El psicoanálisis, pues, buscaba, sobre todo busca fíjense que el psicoanálisis no es psicología. La psicología busca, o bueno, estudia el pensamiento consciente, ¿vale? Estudia la conciencia. Y bueno, sí tiene elementos como de pensamiento inconsciente, pero digamos, la escuela que en un inicio intentó descubrir digamos, los misterios, por decirlo así, del pensamiento inconsciente, del inconsciente fue el psicoanálisis, ¿vale? Esta escuela surge a principios del siglo XX y ha tenido gran influencia hasta nuestros días. De hecho, ustedes, por ejemplo, si buscan terapia, pueden buscar terapia por un lado psicológica o terapia por otro lado psicoanalítica, ¿no? No son lo mismo. Psicoanálisis no es lo mismo que psicología, pero se relacionan, ¿no? Em, y bueno, el psicoanálisis pues busca entonces esto, busca estudiar más bien el inconsciente, ¿vale? Lo que hay detrás de lo que expresamos en el lenguaje, lo que hay detrás de lo que expresamos en nuestras relaciones sociales, en nuestro modo de presentarnos ante el mundo, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay en el inconsciente? Y esto influyó a ciertas escuelas de filosofía, sobre todo de la filosofía continental, y bueno, y sobre todo también el pensamiento postestructuralista, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Dudas, comentarios, quejas? No es cierto. ¿Algo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sobre, por ejemplo, el psicoanálisis o algo así. Bueno, como a lo mejor, no sé si sepan o no, pero bueno, quien inicia el psicoanálisis es Sigmund Freud, ¿vale? Y a partir de su obra, pues se desarrollan un montón de escuelas de pensamiento, ¿vale? Mm, Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué era digamos, el psicoanálisis busca lo subconsciente, ¿vale? Lo que está debajo de la conciencia. Y, por ejemplo, en un inicio, pues se considera como una forma de terapia, ¿no? Se nota que ciertas personas tienen problemas de salud físico sin ninguna explicación aparente. Y entonces, y a esto se le llama somatización, que se pasa al cuerpo los traumas quizá reprimidos que están en el subconsciente, ¿no? Esto trata mucho el psicoanálisis. ¿Y qué relevancia tiene esto en la filosofía? Bueno, que como el psicoanálisis explica lo que está detrás de lo consciente, lo que está abajo, lo que subyace, pues ciertas escuelas filosóficas se interesan en los estudios del psicoanálisis porque precisamente así buscan explicar, digamos, al ser humano, ¿no? Porque buscan una nueva forma de explicar al ser humano. Y buscan una forma no estructural, de nuevo, el postestructuralismo, de explicar las acciones humanas, de explicar, por ejemplo, la forma en la que llevamos nuestras redes sociales, la forma en la que nos expresamos estéticamente. Por ejemplo, el psicoanálisis y la estética se relacionan de una forma muy cercana, porque de hecho Freud tenía una idea que se llamaba sublimación artística. La sublimación, que mediante el arte uno podía expresar aquello que estaba oculto en el subconsciente, aquello que estaba reprimido, ¿vale? Todos esos sentimientos reprimidos que se mandaron al subconsciente quizá por mandato social, se pueden expresar mediante el arte. La expresión pura, ¿vale? De esos sentimientos reprimidos en el subconsciente. Ok, bueno, entonces esto respecto al psicoanálisis. Bueno, acuérdense que la estética es la rama de la filosofía que trata de la expresión de la expresión y la sensibilidad, ¿vale? Entonces, por eso se ve muy influida por el psicoanálisis. Ok, bueno, esto respecto a la filosofía contemporánea y digamos a lo que podemos encontrar en las discusiones actuales de filosofía. Ahora,
vamos a regresar en el tiempo para estudiar algunos de los métodos filosóficos más relevantes. ¿Vale? Regresemos otra vez hasta la antigua Grecia. Eh, bueno, estos métodos, digamos, todavía, obviamente no los mencionamos, no porque, bueno, son métodos que pertenecen quizá al pasado, pero los mencionamos porque todavía son útiles, ¿no? Todavía son formas de enseñar filosofía, formas de desarrollar el pensamiento filosófico. Entonces, como parte de estas escuelas, bueno, de estas escuelas, de estas, como parte de estos métodos para el análisis filosófico, tenemos primero a la mayéutica. Y también a la mayéutica también se le llama método socrático, y es un método que nos viene desde la antigua Grecia, ¿vale? Quien lo empleaba era Sócrates, ¿no? ¿En qué consiste la mayéutica? Bueno, hay que mencionar que Sócrates nunca dejó escrito nada, ¿vale? A Sócrates no le gustaba escribir. Todo lo que sabemos de Sócrates lo sabemos por la obra de sus alumnos, como Platón, por ejemplo, o Genofonte, ¿vale? Sobre todo ellos dos. Y bueno, hay otros autores, como ¿se acuerdan que mencionábamos a Aristófanes? Y cómo Aristófanes se burlaba de Sócrates, que decía que podía demostrar cualquier cosa que era un sofista. Bueno, no lo era. Bueno, creo que no mencionamos quiénes eran los sofistas. En el pensamiento de Sócrates y de Platón, digamos, o en el contexto en el que vivían, había unas personas llamadas sofistas que buscaban, de hecho esto tiene relevancia para hablar del método socrático. Estas personas, los sofistas, pues educaban a las élites de la antigua Atenas, ¿no? Educaban a los hijos de los políticos, educaban a los propios gobernantes, educaban a las personas adineradas que querían influir en la política de Atenas, porque recuerden que Atenas tenía un sistema democrático y una asamblea. Entonces, esto generaba que pues que se necesitara de debates para llegar a acuerdos. Y los sofistas enseñaban retórica, es decir, enseñaban el arte de debatir. Pero, bueno, había muchos tipos de sofistas y no todos eran, digamos, del todo honestos, ¿no? Muchos enseñaban a debatir utilizando artimañas, utilizando apelación a sentimientos, utilizando argumentos engañosos para convencer a las personas, digamos, de una manera deshonesta, por decirlo así, ¿no? De una manera no lógica. Entonces Sócrates se opone a esta escuela, a este tipo de pensamiento, a la sofistería, y lo que busca es enseñar y argumentar usando la filosofía, ¿vale? Entonces la filosofía en un inicio se distingue de esta sofistería, de este pensamiento de tipo más práctico, de convencer, o convencer por conveniencia, y digamos, a esto se le opone la filosofía, convencer mediante la razón, ¿vale? Convencer para llegar a la verdad, para obtener conocimiento, solo por sí mismo, o sea, porque el conocimiento es valioso en sí mismo, no es valioso solo porque nos va a permitir tener un lugar de prestigio en la asamblea ateniense, es valioso por sí mismo, porque nos vuelve sabios, ¿vale? Entonces, en este contexto, pues es cuando Sócrates desarrolla su método y da sus clases. La forma de dar clases de Sócrates era que se iba al ágora, es decir, al mercado donde se reunía toda la ciudad, bueno, no toda, obviamente, no al mismo tiempo, ¿no? Pero pues era que un punto de reunión muy importante en la Atenas antigua, y se ponía a hacerle preguntas a las personas, ¿no? Se ponía a hacerle preguntas sobre sus creencias, sobre todo a los sofistas cuando se los encontraba, ¿no? Esto lo sabemos por la obra de Platón, porque en la obra de Platón, por lo general, quien expresa los puntos filosóficos, pues es Sócrates, y quien expresa los argumentos engañosos, pues son los distintos sofistas que salen en ¿no? Protágoras, Gorgias, etc. Entonces, bueno, este es el contexto en el que Sócrates desarrolla su método de enseñanza, ¿no? Y cómo nace en oposición a la sofistería. Ahora, bueno,
Y les digo, Sócrates no escribió nada. De hecho, lo que sabemos es por la obra, principalmente por la obra de Platón, que lo usaba como, digamos, como su... Bueno, Platón en varios de sus diálogos, pues ya Sócrates ya era nomás ¿cómo se llama este? Bueno, Platón era su ventrílocuo y Sócrates era pues básicamente el monito que hablaba por Platón, ¿no? En los diálogos posteriores. En los primeros diálogos de Platón, pues se puede vislumbrar un poquito más de cómo pensaba Sócrates, el mismo Sócrates, ¿vale? Aunque hay gente que duda de que Sócrates existiera, de hecho, hay gente que dice, pues quién sabe si existió, porque solo tenemos pues solo tenemos reportes de Sócrates por terceros, ¿no? O sea, solo sabemos de la existencia de Sócrates por terceros, pero no sabemos nada, no tenemos ningún escrito ni nada que diga esto es lo que haya sido firmado por Sócrates o algo así, ¿no? Pues no, pero pues bueno, el consenso es que sí existió Sócrates, porque pues no tendrían razón para inventárselo. Sí tenemos fuentes históricas que mencionan a Sócrates. Entonces, bueno, Sócrates iba al ágora y hacía preguntas sobre todo a los sofistas, y esto también se refleja en los diálogos de Platón. Y algo que decía Sócrates es que su mamá era partera. Su mamá practicaba el arte de las parteras, de asistir los nacimientos. Y a este arte en la antigua Grecia se le llamaba mayéutica. Y por eso al método le llamamos también mayéutica. ¿Por qué? Porque Sócrates decía, bueno, así como mi madre que era partera, ayudaba al nacimiento de los niños, ayudaba a dar a luz, a alumbrar a un nuevo ser, así le hago yo, pero con las ideas. Eso decía Sócrates. Decía que él practicaba el arte de la mayéutica con las ideas. Que él ayudaba a sus alumnos a dar a luz a sus propias ideas. Porque, digamos, y esto es muy curioso y muy importante, ¿no? Porque, o sea, la mayéutica, pues se concibe como una forma de hacer que el alumno quien sea el interlocutor, a quien estemos intentando filosofía, llegue a sus propias conclusiones, desarrolle sus propias ideas. El papel del maestro es solo hacerle preguntas sobre sus creencias, ¿vale? Le hace preguntas sobre sus creencias para ver si se sostienen o no, y el propio alumno es el que debe defenderlas. Y el propio alumno es el que da a luz a sus propias creencias, ¿no? A sus propias ideas. Em, la mayéutica consiste en eso. Porque, bueno, cuando una mujer tiene un bebé, pues, no es el bebé de alguien más, el bebé que está dando a luz, ¿no? No es como que llega un alien o algo así, ¿no? Pues es su bebé, ella lo desarrolló, ¿no? En su vientre. Entonces, o sea, de así de manera paralela, pues sí, cuando Sócrates usaba la mayéutica, pues son las ideas de los alumnos, son sus ideas. Simplemente él les está ayudando a que las expresen, ¿vale? A que las desarrollen. Precisamente por eso se dice que les ayuda a que den a luz sus propias creencias, ¿ok? Y esto se hacía mediante preguntas, cuestionando esas creencias. Es decir, cuestionando, por ejemplo, su validez lógica. O más bien, sí, su validez lógica se puede decir. Cuestionando si no eran contradictorias, quizá, o si no llevaban a conclusiones absurdas, ¿vale? Entonces, todas estas preguntas y preguntas y preguntas, pues tenían el objetivo de que al final el alumno lograra tener sus propias ideas y defender sus propias ideas, igual que como una madre tendría un bebé, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque para la sabiduría, pues se debe estar dispuesto a someter las creencias a análisis, se debe estar dispuesto a analizar lo que pensamos. Y de hecho hay una historia que cuenta Platón también en uno de sus primeros diálogos. Acuérdense que las obras de Platón eran en su mayoría diálogos, donde se le dice a Sócrates, un oráculo le dice a Sócrates que él es el hombre más sabio del mundo, bueno, del mundo griego, ¿no? De Grecia. Sócrates dice, ¿por qué, no? ¿Por qué dice que yo soy el hombre más sabio? Si aquí están estos señores, los sofistas, que enseñan sabiduría por un módico precio, que enseñan a argumentar, enseñan a convencer,
estos señores seguro son sabios, ¿no? Por eso enseñan a convencer a las personas, comparten su sabiduría. Pero de lo que se da cuenta Sócrates recorriendo Grecia y precisamente preguntándole cosas a los sofistas, molestando a los sofistas con preguntas, de lo que se da cuenta es de que no es sabio por que sepa muchas cosas. Es sabio por su actitud ante el conocimiento. Es sabio por su actitud filosófica, por la actitud de dudar y de considerarse un ser falible que puede cometer errores y de estarse cuestionando constantemente sus propias creencias y en general de cuestionar las creencias de otros, sobre todo de los sofistas, ¿vale? Que eran personas adineradas y poderosas. Entonces, al cuestionarse, al tener la actitud de cuestionarse constantemente y buscar la verdad de las cosas por sí misma, no por conveniencia, se adquiere la sabiduría, ¿vale? Para adquirir sabiduría no basta con decir, ay, miren cuántas cosas sé, ay, miren, miren, les puedo decir datos de 20,000 datos de un solo tema. No, la verdadera sabiduría para Sócrates, y como se narra en esta obra de Platón, es el cuestionar sus creencias y examinarlas hasta llegar a una creencia sólida. Bueno, en ese entonces los griegos sí creían en la verdad, en que se iba a llegar a una creencia verdadera, ¿vale? Se iba a llegar a la verdad. Entonces, en esto consiste la sabiduría de Sócrates y por eso la mayéutica es su método preferido, porque precisamente busca inculcar esa sabiduría en los alumnos, pero no busca solo inculcarles su propia forma de pensar, busca que desarrollen sus propias creencias, ¿vale? Entonces, bueno. ¿Queda clara? ¿Te queda claro esto de la mayéutica? Díganme, dudas, comentarios, mientras voy a conectar mi compu porque se va a apagar. Vamos bien, ¿no? Listo. La compu ya está conectada. Ok, entonces, esto del método socrático. Bueno, son las 8. Vamos a dar un pequeño descansito, 5 minutos, para que se consigan un café, un vaso de agua, algo, y regresamos a las 8:05, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy a bajar a tomarme un medicamento rápidamente y los veo aquí 8:05, ¿vale? No me tardo nada. Bueno, listo. Ya estamos todos de vuelta. Ya todos acá. Denme señales de vida. Muy bien, muy bien. Ok, bueno, continuemos. Entonces, esto respecto a la mayéutica, el método socrático, el dar a luz a las creencias, a las propias creencias de los alumnos de Sócrates, ¿vale? Ahora, vamos a ver otro método, la dialéctica. La dialéctica se relaciona con la mayéutica porque también es un método que consiste en el cuestionamiento, ¿vale? Pero la dialéctica, pues digamos que es anterior a la mayéutica y tuvo como cambios posteriores, ¿vale? Em, la dialéctica, pues básicamente se refiere, bueno, desde la antigua Grecia, la dialéctica era el arte de argumentar. Básicamente era el arte y bueno, les digo, como los griegos, uno de los principales valores de los griegos era la verdad, pues la dialéctica era la forma de llegar a la verdad argumentando, ¿vale? Mediante los argumentos. Los griegos tenían una cultura que se llamaba agonística.
¿A qué se refiere esto de agonístico? Se refiere, bueno, tiene el sentido de confrontación un poquito, pero no es necesariamente una confrontación, digamos, de pelea bélica, polémica. Es más bien una confrontación de debate, ¿vale? Y los griegos tenían una cultura en la que les gustaba debatir, enfrentarse mediante el debate, sobre todo los atenienses, ¿no? En su sistema democrático. Pero también el resto de las ciudades-estado tenían en cierta forma tenían una cultura agonística, ¿vale? Entonces, pues entre las disciplinas que desarrollaron estaba la dialéctica, el arte de dialogar y argumentar, o de discutir y argumentar, mejor dicho. Y básicamente era esto, que una de las personas que argumentan proponga una idea, una tesis, que la persona con quien discute proponga una antítesis, una idea opuesta, y de la discusión de ambas ideas surja una nueva, llamada síntesis, ¿vale? Entonces, esta tesis, antítesis, síntesis es la dialéctica griega. Y básicamente es lo que nos encontramos en la obra de Platón, ¿no? De hecho, la mayor parte de las obras de Platón son diálogos, la gran mayoría. En estos diálogos, aunque en estos diálogos no es Platón mismo el que habla, sino que tiene a Sócrates así como su marioneta, ¿no? Hablando por él. Este, pero bueno, precisamente esto alude al desarrollo, a la forma de los griegos de llegar a las conclusiones racionales, ¿vale? Mediante el diálogo. Entonces, en esto básicamente consiste la dialéctica, en una tesis, una antítesis, la negación de esa tesis, y en una síntesis que resulta de la discusión de ambas, ¿vale? Y fue empleada por Platón. Ahora, uno de los filósofos presocráticos, Heráclito, también, también consideraba que, bueno, también también reflexionaba sobre la dialéctica mediante y él consideraba que las cosas eran sujeto de contradicción, ¿vale? Y que esta contradicción era lo que generaba un movimiento. Entonces, esta es una forma, digamos, metafísica de entender la dialéctica. En la realidad, los opuestos, las paradojas, las contradicciones, son las que generan cambio y movimiento. Si se acuerdan, la clase pasada que mencionamos un poquito a Heráclito y esto del fuego y el cambio, bueno, él también consideraba que esta contradicción era lo que llevaba al cambio, ¿vale? Que en un fragmento dice que la guerra, pues sí, la guerra, la polémica, en griego polemos, era el origen no me acuerdo cómo iba el fragmento, pero decía algo así, ¿vale? Que la guerra era el origen del cambio, ¿vale? O sea, la confrontación entre dos contrarios daba lugar a algo nuevo. Y en esto consiste la dialéctica. Una contradicción que da lugar a otra cosa, ¿vale? Entonces, tesis, antítesis y síntesis. Ahora, uno de los filósofos que más desarrolló la dialéctica, o bueno, que retomó la dialéctica y le dio su propio desarrollo, fue Hegel, George Wilhelm Friedrich Hegel, o Jorge Guillermo Federico. Entonces, el buen Jorgito, Jorgito Memito Quiquito, Jorge Memo Kiko Hegel, eh, tomó este método y lo aplicó a una investigación de tipo metafísico, perdón. Es decir, lo que hizo Hegel era, o lo que pensaba Hegel era considerar también que en la naturaleza, en la realidad, teníamos contradicciones y que esas contradicciones ayudaban a avanzar el entendimiento, por ejemplo, ¿no? Hegel era un idealista, era parte de la escuela del idealismo alemán. Eh, entonces, el idealismo alemán, pues, se basó en las ideas de Kant y tomó, digamos, su representante más importante fue él, fue Hegel, ¿vale? Entonces, lo que consideraba este Hegel era que el espíritu, que bueno, que en su pensamiento es
tanto las facultades mentales, cognitivas, como las facultades espirituales del ser humano, morales, facultades que englobaban tanto facultades morales como cognitivas como espirituales, de una forma similar a la forma en la que los griegos entendían el alma, que también tenía facultades intelectuales, facultades morales y facultades espirituales, ¿no? Sobre todo, esto se ve sobre todo en la idea que tenía Platón del alma. Entonces, bueno, Hegel consideraba que el espíritu pasaba por una especie de etapa de alienación o extrañamiento de sí mismo. Y esto correspondía a la antítesis. ¿A qué se refiere esto de alienación o extrañamiento? Que es como al reflexionar, digamos, el espíritu es parte digamos, es una categoría que engloba quizá todo, ¿no? Es un poquito difícil de explicar y es un poquito, pues puede parecer un poquito volado, porque además Hegel era muy fan de escribir de forma laberíntica, ¿no? Entonces, em, este proceso de extrañamiento, hagan de cuenta que, bueno, a lo mejor es un ejemplo medio burdo y a lo mejor me regañan algunos colegas, pero no lo sé. A lo mejor miren su mano. Si pónganse a ver su mano, ¿no? A lo mejor en cierto momento, al ver esta especie de cosa rara con apéndices, dicen, ¿qué es esto? Como que les extraña ver esta cosa extraña que tienen ahí al final de los brazos, ¿no? O sea, sí, es humano, pero, o sea, es como de, ¿qué es esto, no? Que a lo mejor a veces nos extraña ver ciertas cosas. Ciertas cosas parecen no ser nuestra, no ser parte nuestra. Parecen estar en contradicción con lo que creemos que somos, ¿vale? Y esto es precisamente lo que se refiere con alienación o extrañamiento, y esto corresponde a la antítesis. Y de esta antítesis surge una tesis. Es decir, miren su mano y a lo mejor les parece algo, una entidad extraña. Pero, basado en este proceso de extrañamiento, podemos llegar a una nueva antítesis que dice, no, pues es mío, es parte de mi cuerpo. A lo mejor es un ejemplo muy burdo, pero piensen, por ejemplo, quizá en otra cosa. Por ejemplo, cuando pasan por periodos en los que no saben quiénes son, en los que su identidad sienten que no son las personas que creyeron ser, ¿vale? Eso quizás sea mejor. De hecho, debía haber usado ese ejemplo en lugar del otro. Se me ocurrió en el momento y por eso no fue un ejemplo muy bueno. Pero piensen en momentos en los que no saben quiénes son. O sea, que tienen una idea de quiénes son, pero cambian tanto que llega un momento en el que dicen, es que ya no sé quién soy. Actúo de formas que no pensé actúo de una forma en la que jamás pensé que actuaría. Pienso cosas que jamás pensé que pensaría. Entonces, es como si alguien más estuviera en mi cabeza. Esto es un extrañamiento, ¿no? Esto es decir, esto es quizá decir, yo no soy yo. Y esto es una contradicción. Y esta contradicción inherente es lo que permite crear una nueva identidad. Entonces, lo que correspondería a la síntesis en la dialéctica griega. Entonces, para Hegel, esto es la dialéctica. Es cuando de pronto, por el cambio, se extraña un objeto y digamos, cambia y acaba siendo algo que no es, y esa reconciliación entre lo que era y lo que llegó a ser, lo que es y lo que no es, genera una nueva definición del objeto hasta que se vuelve a encontrar con un cambio y un extrañamiento. Vuelve a cambiar. ¿Vale? ¿Me explico con esto? Está un poquito, bueno, a lo mejor lo puse un poquito rebuscado, pero Hegel lo pone aún más rebuscado. Sí me explico con esto de tesis, antítesis, síntesis y de extrañamiento y cambio y todo esto de Hegel. Hegel tiene una teoría muy interesante que se le llama teoría del reconocimiento, que dice y aplica este método dialéctico a las relaciones humanas. Y esto se ve mucho esto lo retoma mucho la filosofía contemporánea, ciertos autores. Em, Uno tiene su propia visión de sí mismo.
pero al vivir en sociedad se, se enfrenta con la visión que los otros tienen de uno. Nos enfrentamos con la visión que otros tienen de nosotros, ¿vale? Es decir, nos miramos a través de los ojos de otras personas. Y muchas veces lo que reconocemos en las otras personas no es lo que nosotros pensamos que somos. Y esto es un extrañamiento, esto es una antítesis, ¿no? Una contradicción. Somos quienes creemos que somos, pero somos quienes los otros creen que somos. Y este juego entre una cosa y la otra que entran en conflicto, lo que nosotros reflexionamos y creemos que es nuestra identidad y la forma como nos ven los otros en una sociedad, entran en contradicción. Y esto genera una nueva identidad, ¿vale? Una identidad social. Una identidad, digamos, una forma en la que nuestra nueva identidad tiene elementos de cómo nos reconocen los demás y de cómo nos reconocemos a nosotros mismos, ¿vale? Y esto es muy interesante porque habla de un pensamiento social muy, digamos, bueno, sí, habla de un pensamiento social, de que no basta solo cómo el individuo se concibe a sí mismo, se entiende a sí mismo, sino que también hay que fijarse en cómo lo entienden los demás individuos como miembro de una sociedad, ¿vale? Entonces, este extrañamiento pues genera una síntesis, genera una identidad que no es completamente individual, pero no es completamente externa, es una identidad social, ¿vale? La persona como se ve a sí mismo, pero como miembro de la sociedad. Entonces, está determinada por ambos, la persona está determinada por ambos lados. Lo mismo la historia. La historia también para Hegel también es sujeto a está sujeta a esta dialéctica, ¿no? A este proceso de extrañamiento y de cambio. Y estas ideas sobre el reconocimiento y sobre la historia, sobre la identidad del ser humano, pues sí, el ser humano en sociedad y el cambio histórico, las retoma un alumno de Hegel, Karl Marx. Entonces, bueno, a Carlitos Marx lo vamos a estudiar más en Introducción a las Ciencias Sociales porque es uno de los pensadores más importantes pues de las ciencias sociales y revolucionó este campo de pensamiento, ¿no? De hecho, hay quien dice que pues, es uno de los dos fundadores de la sociología junto con Augusto Comte, que no lo desarrollaron conjuntamente porque tenían ideas más o menos, tenían ideas incompatibles, ¿vale? No opuestas, pero incompatibles. Entonces, Marx retoma la idea de Hegel de la contradicción en la historia, pero Hegel era un idealista, él lo ve como contradicciones del espíritu, de cómo se entiende el espíritu. Marx dice, Hegel tiene mucha razón en la dialéctica, en aplicar la dialéctica, pero le aplica al revés. Dice, lo que hay que hacer es voltearla de nuevo. En vez de decir que la realidad es una manifestación del espíritu del ser humano, hay que decir que en la mente del ser humano se ve reflejada la realidad material. Es al revés, ¿no? No es idealismo, es materialismo. La materia se refleja en la mente del ser humano. Y digamos, pero el ser humano no es pasivo. El ser humano no solo recibe la realidad material y ya, ¿no? No, el ser humano percibe, pero a su vez transforma. Y esto es muy importante en el pensamiento de Marx. El ser humano es un ente transformador. ¿Y cómo transforma? A través del pensamiento o a través del trabajo. Y su filosofía es de un corte muy pragmático, porque siempre busca que, los, que el pensamiento filosófico se traduzca en acción, se traduzca en transformación. Porque, digamos, la realidad no solo es objetiva, sino que es material. Es decir, es modificable, ¿vale? Fíjense en el significado de material. Podemos hacer cosas con la realidad, podemos transformarla. La realidad son recursos con los que nosotros podemos hacer otras cosas. Podemos desarrollar el pensamiento, podemos trabajar y crear objetos, podemos transformar la naturaleza, ¿vale? Entonces el ser humano es una criatura transformadora por naturaleza. No, no por naturaleza, pero bueno, por virtud de vivir en un mundo pues de tipo material, ¿no? O sea,
si no transformáramos las cosas a nuestro alrededor, seríamos completamente pasivos. No haríamos nada, ¿no? El ser humano es transformador. Entonces, para Marx, la dialéctica se da cuando, bueno, se da también lo usa para explicar varios fenómenos, por ejemplo, la alienación en el trabajo. Cuando en el trabajo, sobre todo en el trabajo manual, los productos que son resultado de nuestro trabajo pasan a ser propiedad de alguien más. Y la ganancia de esos productos se la queda, por ejemplo, el dueño de la fábrica. Eso es una alienación. El trabajador tiene su fuerza creadora, tiene su fuerza de trabajo, su fuerza laboral, ¿no? De hecho, es lo único, por ejemplo, hay personas tan, o bueno, según la teoría marxista, pues el obrero, el proletario, se le llama, no posee nada, no posee una casa, no posee propiedades, no posee tierras, solo posee su fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque es un ser humano. En virtud de ser un ser humano, posee fuerza de trabajo, fuerza transformadora. Y esa fuerza transformadora se la vende a un capitalista, al dueño de una fábrica, a cambio de un salario, ¿vale? Pero, y él explica, cuando el obrero crea algo y ese algo se vuelve propiedad del burgués y se vende, eso es una alienación. Ese objeto que es el fruto de su trabajo se vuelve extraño. Ya no es algo suyo, en el sentido literal de propiedad y en el sentido, digamos, metafísico. Ya no es el fruto de su trabajo, ya es un producto que se vende, ¿vale? Entonces, este es un proceso de alienación. ¿Y cuál es la solución a este proceso de alienación? Cuando el trabajador se vuelve a apropiar del fruto de su trabajo. Y por eso Marx buscaba la revolución social, porque mediante esta explicación dice, no, pues al trabajador se le quita, se le extrae la plusvalía y se le quita el producto de su trabajo, el valor completo de lo que produce. Y la manera de resolver esta contradicción, porque, bueno, Marx dice, pues el trabajador es el que genera el valor, porque es el que mete el trabajo, en el sentido más manual del término, ¿no? Es que los trabajadores somos quienes generamos el valor de las cosas, pero ese valor se nos quita. Y eso es una contradicción. ¿Por qué se extrae el valor del trabajador si es quien lo genera en un principio? Y la manera de resolver esa contradicción es que el trabajador se reapropie del valor completo de su fuerza, del producto de su trabajo, y que detenga la extracción de plusvalía que lleva a cabo el burgués. ¿Vale? Esto es, digamos, cómo aplica la dialéctica, la teoría marxista. Y también le aplica la historia, igual que Hegel, pero obviamente no es no de forma idealista, ¿no? La forma como Marx aplica la dialéctica a la historia es él dice, bueno, los modos de producción, bueno, que esto quiere decir más o menos un sistema económico y social, lo vamos a ver más en ciencias sociales, y en historia un poquito, porque les digo, es muy relevante en esos tres campos. Un modo de producción engloba contradicciones. ¿Qué tienen que ver con esto? Aunque quien produce el valor no tiene derecho, o bueno, no, o sea, más bien a quien produce el valor se le quita el fruto de su trabajo, ya sea un esclavo en el sistema esclavista antiguo, ya sea un siervo en el sistema feudal o un proletario, un obrero en el sistema capitalista. Y la manera de resolver esa contradicción es rebelarse, revolucionar, pues sí, revolucionar, hacer una revolución, un cambio social total en el que se reapropie de su labor. Entonces, la rebelión de los esclavos para obtener su libertad y derecho al fruto de su trabajo, la rebelión de los siervos contra sus señores feudales para obtener el fruto de las tierras en las que laboran, y la rebelión de los obreros para apropiarse del valor de los objetos, o bueno, en general, del valor que produjeron como resultado de su trabajo. ¿Vale? Entonces, fíjense, tesis, antítesis, síntesis, que no, digamos, no usan este esquema, pero es como paralelo, ¿no? Entonces, una cosa propia, una alienación de ese producto y una reapropiación. Entonces, esto es la dialéctica en Marx. ¿Dudas? ¿Duda? ¿O vamos todo bien? Hasta aquí.
Parece que todo bien. Ok, bueno. Otro método, ya un poquito más actual. Y bueno, fíjense que la mayéutica es un buen método para enseñar filosofía, ¿no? Para no hacer las propias ideas. La dialéctica es un buen método, por ejemplo, para explicar realidades sociales. Por eso se emplea tanto en ciencias sociales. Sobre todo la dialéctica marxista. La hegeliana ya no se aplica tanto. Excepto quizá en la teoría del reconocimiento que les mencionaba, ¿no? Esto de nuestra idea, la idea de los demás, etc. Ahora, la fenomenología. La fenomenología es otro método filosófico y este es más surgido del siglo XX y por un filósofo alemán llamado Edmund Husserl. Bueno, ¿en qué consiste el método fenomenológico? El método fenomenológico, bueno, Husserl se basa en los trabajos de Kant, en esto de noumeno, o sea, la cosa en sí, afuera de nuestra experiencia, fenómeno, cómo percibimos la cosa. Mencionamos un poquito de esto, ¿no? Cuando vimos el criticismo kantiano. La experiencia fenoménica, el fenómeno, la cosa, la forma en la que percibimos los objetos, ¿no? Eso, nosotros solo podemos percibir fenómenos, no podemos percibir los objetos tal como son, ¿no? O sea, nuestras experiencias solo, a nosotros, a nuestras mentes solo llegan fenómenos, ¿no? Sea, solo llegan percepciones. Entonces, el método fenomenológico de Husserl precisamente se basa en esta idea kantiana y lo que busca es llegar buscar cuál es la experiencia pura de los fenómenos, sin nada, digamos, el experimentar los fenómenos así solitos, sin aplicarles nada de las cosas que nuestra mente les aplica, nada de creencias, nada de conceptos, nada de juicios, nada de nada, ¿vale? Tratar de suspender todo eso, a esto se le llama epoge, que es un término que toma de la escuela escéptica de la antigua Grecia. Em, Suspende todo todo juicio, suspende todo esquema mental que se le aplica a los fenómenos para ver cómo llegan los fenómenos puros, cómo nos llegan las cosas directamente, cómo percibimos las cosas directamente, sin ningún esquema mental, sin aplicarles ningún esquema mental, ¿vale? Entonces es como poner entre paréntesis todas estas creencias, estos conceptos, estos juicios que tenemos sobre los objetos, ponerlos entre paréntesis para tener la experiencia pura de los fenómenos, ¿vale? Y a esto le llama reducción fenomenológica, ¿ok? La reducción fenomenológica. Entonces, bueno, esto es una forma de, digamos, de hacer filosofía, porque busca, en vez de, digamos, esto es un buen método que para, por ejemplo, para la experiencia estética, ¿no? ¿Cómo nos llega la experiencia estética directamente? Sin aplicarle ningún juicio ni nada, ningún pensamiento. Esto es un buen objeto, es un buen método, por ejemplo, para teoría del conocimiento, ¿no? Cuando, no sé, cuando querramos estudiar la percepción que tenemos de los objetos, pues podemos aplicar el método fenomenológico para preguntarnos cuál es la experiencia directa, cómo se experimenta esa percepción de forma directa, sin aplicarle ninguna creencia, sin juzgar nada, ¿vale? Suspendiendo todo juicio. Entonces, ¿cómo ven? ¿Sí me explico con esto del método fenomenológico? La fenomenología. ¿Dudas? ¿Comentarios? Porque ya vamos a seguir al siguiente tema, que es lógica. Ok, todo bien entonces, ¿no? Sí me entendí, esto es, a lo mejor es un poquito como difícil de explicar, o sí, les doy una explicación muy rebuscada y quieren que lo sintetice de nuevo, díganme, ¿vale? Ok, todo bien, perfecto. Bueno, entonces, la lógica. Vamos a empezar a dedicarle dos clases a la lógica, la de hoy y la de mañana. Bueno, lo que queda de la de hoy y la de mañana. Em, ¿Qué es la lógica? Bueno, ¿qué estudia la lógica? ¿Cuáles son los problemas que estudia y cuáles son sus aplicaciones prácticas?
o sus aplicaciones dentro de la propia filosofía. Bueno, la lógica es literal la herramienta básica de la filosofía, ¿vale? La herramienta básica del pensamiento. ¿Por qué? Porque precisamente su objeto de estudio es el pensamiento, la forma del pensamiento. Ahora, ¿qué significa esto de forma? Pues que no estudia el contenido, no estudia pensamientos particulares, no estudia que si alguien pensó esto, que si alguien pensó lo otro, no. Estudia la forma general que tienen todos los pensamientos, ¿vale? Esta distinción entre forma y contenido es muy importante en filosofía. Una cosa es el contenido de los pensamientos, el contenido de las creencias, y otra cosa es la forma que tienen, ¿no? Piensen, por ejemplo, veíamos los ejemplos de español, ¿no? Una cosa es la forma de una oración, sujeto, predicado, el sujeto con su núcleo, con los artículos, con adjetivos, y el predicado con su núcleo, que es el verbo, con adverbios, con complementos directos e indirectos, bla, bla, bla. Y otra cosa es el contenido de la oración, lo que expresa la oración, ¿vale? Entonces, la gramática se fija en la forma, bueno, pues quizá la semántica, la interpretación de significado se fija en el contenido, ¿vale? Lo mismo en la lógica, en los pensamientos. La lógica se ocupa de la forma y ya otras ramas de la filosofía u otras disciplinas se ocupan del contenido de los pensamientos, lo que dice cada pensamiento, ¿ok? Lo que dice cada proposición, cada enunciado, ¿no? O cada juicio o cada razonamiento. Entonces, bueno, la lógica es de las herramientas más básicas de la filosofía, estudia el pensamiento mismo, entonces por eso es lo primero que estudiamos cuando vemos filosofía, ¿no? Porque, digamos, porque pues primero tenemos que pensar sobre el pensamiento mismo para ver, para poder darle forma a nuestros argumentos. Y esa es precisamente su aplicación. La aplicación de la lógica es darle forma a nuestros pensamientos, a nuestros argumentos, y asegurarnos de que nuestro razonamiento, nuestra argumentación esté bien respaldada. Que demos argumentos sólidos, que demos razonamientos bien estructurados, ¿vale? Porque de nuevo, como se trata de la forma, pues se trata de que la estructura que tiene un razonamiento sea la correcta, ¿vale? Y sea un razonamiento o y sea un argumento sólido. ¿Cuál es la diferencia entre, bueno, ahorita vemos la diferencia entre razonamiento y argumento, ¿vale? Entonces, para eso sirve. ¿Y qué problemas estudia? Bueno, estudia los problemas relativos a la verdad o validez de afirmaciones, de juicios o de razonamientos, ¿vale? Verdad y validez de afirmaciones o razonamientos. Y estudia la forma que tiene el pensamiento. Entonces, este es su objeto de estudio, son los problemas que estudia y son las aplicaciones que tiene, ¿vale? Y bueno, problemas de la lógica, por ejemplo, los problemas de la verdad. Si la verdad es algo inherente a las cosas, a las expresiones lingüísticas, o si la verdad depende de un esquema externo, ¿no? O si la verdad es seguir un conjunto de reglas, o es más bien una correspondencia con cierta realidad, no lo sé. Digamos, esto ya son problemas de corte menos formal, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces, bueno, verdad o validez. Esto es muy importante. La verdad y la validez. Los problemas relativos a la verdad y la validez. Bueno, las categorías básicas de la lógica. Digamos, qué conceptos necesitamos para estudiar lógica? Bueno, las tres más importantes son el concepto, el juicio y el razonamiento. El concepto es simplemente la representación mental que tenemos de un objeto. Por ejemplo, a lo que Platón le llama idea. Bueno, muchos otros filósofos, sobre todo de la antigüedad, de la Edad Media y de la primera parte de la modernidad. Ya después se prefirió el uso de concepto, que es el que usamos actualmente, ¿vale? Entonces, un concepto o idea, pues es simplemente la representación mental que nos hacemos de algún objeto, ¿no? Fácil. Este concepto pues tiene una referencia a ese objeto y es la forma como nosotros nos lo representamos. Entonces tenemos el concepto de gato, pues es la representación mental que tenemos de un animalito, ¿no?
que puede ser de muchos colores, de muchos tamaños, tener muchos pelajes, ser bonito, ser huraño, yo qué sé. Tenemos esa representación mental general de ese animalito, gato. Y con esos conceptos armamos juicios. El juicio es ya una caracterización que hacemos de objetos. Es decir, un juicio ya requiere que digamos cómo son los objetos, ¿vale? El gato es bonito. Eso es un juicio. ¿Por qué? Porque le estoy dando estoy caracterizando al objeto gato. Estoy usando el concepto de gato, estoy diciendo cómo es. Entonces, el juicio es un enunciado que dice cómo son o cómo nos parecen las cosas. Y hay dos tipos de juicio. Un juicio, digamos, normal y un juicio de valor. Un juicio normal nos dice cómo son las cosas. Digamos, un juicio dice, el gato es negro. Punto. ¿No? Es un enunciado que nos dice, que caracteriza al gato, que nos dice que es negro. Pero, por ejemplo, el gato está hermoso. Ese es un juicio de valor, porque no nos dice cómo es el gato, nos dice cómo nos parece el gato de manera subjetiva, ¿vale? Entonces, tenemos aquí estos dos tipos de juicios. Y con estos juicios que caracterizan a los objetos, armamos razonamientos. El razonamiento es una cadena de juicios de los cuales se deriva una conclusión, ¿vale? Entonces, el razonamiento está estructurado en premisas y en conclusión, ¿vale? Las premisas son las bases de nuestro razonamiento, son los juicios, las afirmaciones a partir de las cuales vamos a sacar una conclusión. Entonces son la base de esta conclusión. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque todos los razonamientos tienen esta estructura y tienen que tener esta estructura para hacer buenos razonamientos, ¿vale? Una cadena de juicios de los cuales surge otro juicio. Premisas, bases sobre las cuales construye una conclusión. Por ejemplo, todos los gatos tienen bigotes. Este animalito tiene bigotes. Todos los gatos tienen orejitas triangulares. Este animalito tiene orejitas triangulares. Por lo tanto, este animalito es un gato. Yo qué sé, es un razonamiento así que me armé al vuelo. Las premisas son que todos los gatos tienen orejas triangulares. Bueno, puntiagudas, bueno, etc. Todos los gatos tienen orejas triangulares. Todos los gatos tienen bigotes. El animalito tiene bigotitos y orejas triangulares. Entonces, la conclusión, el juicio que saco es que ese animalito es un gato. ¿No? Es un razonamiento. Armé un razonamiento. Y estos razonamientos se expresan en el lenguaje mediante argumentos, ¿vale? Cuando nosotros argumentamos verbalmente o de forma escrita, bueno, verbalmente, ya sea de forma oral o de forma escrita, estamos expresando en el lenguaje un razonamiento que tenemos en nuestra cabezota, ¿vale? Entonces, los juicios que sustentan un razonamiento son las premisas y la conclusión es el juicio que se deriva de esas premisas, ¿vale? Ok. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todo claro? La estructura del razonamiento y todo esto. Juicios, conceptos, razonamientos. Bueno, conceptos, juicios, razonamientos, la estructura del razonamiento, premisas, conclusión. ¿Vamos bien? Esto es muy importante, ¿eh? No solo para el examen, sino pues para las discusiones. Ok. Entonces, los razonamientos pueden ser de varios tipos. Tenemos razonamientos de tipo deductivo y de tipo no deductivo. Entonces, los razonamientos que se consideran más fuertes son los deductivos. ¿Por qué? Porque en los razonamientos deductivos tenemos unas premisas de tipo general y llegamos a una conclusión de tipo particular. ¿Vale? El argumento deductivo va de lo general a lo particular. Y por eso es tan fuerte, porque tomamos una generalización, un enunciado del tipo todas las cosas son de cierta forma, y digamos un enunciado particular que depende de ese enunciado general, ¿no? Por ejemplo, todos los perros, yo qué sé, todos los perros tienen cola.
El Firulais es perro. Por lo tanto, el Firulais tiene cola. Es un argumento muy fuerte, ¿no? Y no es, digamos, no es muy fácil de refutar. Podríamos quizá ser como muy exquisitos con el lenguaje y decir, bueno, no todos los perros tienen cola, algunos se los cortan. Pero podemos modificar el argumento para decir, todos los perros nacen con cola. El Firulais es perro. Por lo tanto, el Firulais nació con cola, ¿no? Todos los perros son leales. El Firulais es perro, por lo tanto, el Firulais es leal. Fácil. Estos argumentos son fuertes. Las premisas y la conclusión tienen una relación de necesidad. Si las premisas son verdaderas, la conclusión por fuerza es verdadera, ¿vale? Porque se deriva de las premisas. No pueden ser premisas falsas, digo, premisas verdaderas y conclusión falsa, ¿ok? Entonces, es la relación más fuerte que existe entre premisas y conclusión. Ahora, hay otros tipos de argumentos, de razonamientos, perdón, no deductivos, en las que la relación entre premisas y conclusión es tan débil. Es más débil, digo. Por ejemplo, los razonamientos inductivos, que van de menor a mayor grado de generalidad. Esto se refiere a que las premisas son particulares, es decir, tienen menos generalidad, pero la conclusión es general, tiene más generalidad. Entonces, por ejemplo, veo un pato que tiene pico. Bueno, veo un ave que tiene pico. Veo otra ave distinta que tiene pico. Veo otra ave que tiene pico, que es diferente a las dos anteriores. Veo otra ave diferente a las tres anteriores que tiene pico. Y si observo suficientes aves, puedo decir, ah, bueno, todas las aves tienen pico. Pero esto lo usé lo llegué a esta conclusión observando aves particulares, ¿vale? Entonces, observando aves particulares, llegué a la conclusión general de que todas las aves tienen pico. Y este es el razonamiento inductivo. Y bueno, puede sonar medio tonto así, pero piensen que el razonamiento deductivo se usa, por ejemplo, para las demostraciones de las matemáticas. Todos los triángulos tienen todos los triángulos tienen tres ángulos cuya suma da 180 grados. Tenemos una figura de tres lados y tres ángulos con un ángulo de 60 grados y un ángulo de 30 grados. Por fuerza, el otro ángulo debe medir 90 grados para que sume 180. Esto es un razonamiento deductivo, ¿vale? Y no hay cómo dudarlo. Descartes consideraba que estos objetos ideales eran el principio del conocimiento, o el principio indudable del conocimiento, ¿no? Porque usaban la deducción y usaban esta relación fuertísima entre premisa y conclusión. El argumento inductivo, por otro lado, es un argumento que se ve en las investigaciones empíricas, como el argumento de las aves que yo les decía, o cuando se hacen estudios estadísticos. Se toma una muestra de la población que se supone representa a toda la población y se llega a una conclusión que se aplica a la población entera, ¿vale? Entonces, la muestra, que es una serie de casos particulares, nos lleva a una conclusión general que se aplica a toda la población de lo que sea que queramos estudiar, ¿no? Estudiamos la incidencia de la diabetes en niños de cierta escuela. Bueno, tomamos una muestra a ciertos niños y, no sé, monitoreamos estudiamos sus hábitos alimenticios, estudiamos si tienen problemas genéticos, bla, bla, bla. Y el estudio general dice que en esa escuela cierta cantidad de niños son propensos a desarrollar enfermedades relacionadas a la diabetes cuando sean grandes. Pero eso no lo sabemos, no lo hemos observado. Lo estamos prediciendo observando casos particulares, ¿vale? En esto consiste el razonamiento inductivo. Y por último tenemos un tipo de razonamiento que se llama razonamiento por analogía. Y el razonamiento por analogía lo que hace es presentar un caso pues, razonablemente similar al que se quiere ilustrar. Hablábamos en literatura de las metáforas y las analogías, ¿no? Bueno, la analogía es una forma de razonar pues, creando o ilustrando una situación similar a la situación que queremos explicar. Por ejemplo, si yo les digo, no lo sé, estamos hablando de que mucho contacto con su pareja puede llegar a ser dañino.
Así que estarse todo el tiempo, que depender, por ejemplo, yo les quiero demostrar o les quiero argumentar que hacer que toda su vida dependa de su pareja puede llegar a ser dañino. Y en vez de argumentarlo como directamente dando razones, voy a aducir una situación similar. Por ejemplo, la comida es deliciosa. Hay muchos tipos de comida y la necesitamos. Necesitamos alimentarnos y aparte nos brinda placer, ¿no? La comida es deliciosa. El consumirla nos brinda placer. Pero mucha comida todo el tiempo, todo el día, no solo nos genera problemas de salud, sino que nos llega a hartar y nos llega a hacer, y esa comida que es tan deliciosa y tan placentera, se vuelve algo ya repugnante cuando comemos demasiado, ¿no? Cuando estamos muy llenos y comemos demasiado, ya se vuelve repugnante el meternos más comida. Pues así quizá con las parejas, ¿no? O sea, es como, es algo que nos brinda placer tener una pareja. No me refiero solo en el sentido físico, aunque bueno, también es parte de, pero digamos, es un gusto, ¿no? Nos genera sentimientos bonitos, a eso me refiero con placer. Entonces, pero quizá en exceso, depender mucho de esa pareja, nos haga que nos suceda como con la comida, ¿no? Llegue a ser repugnante, nos harte o hasta nos haga daño, ¿no? Eso es una analogía, un caso razonablemente similar al original. Acuérdense que las metáforas establecen una relación de similitud. Bueno, las analogías también. Las analogías establecen una relación de similitud entre dos casos similares. Entonces aquí estoy equiparando dos cosas, a la comida con la pareja, y al placer de comer con el placer, digamos, psicológico y corporal pues, de tener una pareja. Yo qué sé, ¿no? Ese es un razonamiento por analogía, ¿vale? Dos situaciones razonablemente similares. Bueno, el último tema, la lógica proposicional. ¿Vamos bien? ¿Dudas? A lo mejor revisamos un poquito más de lógica proposicional la siguiente clase porque no la vamos a poder explicar con gran detalle hoy. Yo creo que sí. Y aparte, yo creo que les voy a poner actividades o más ejemplos de cómo usar la lógica proposicional, ¿vale? Bueno, lógica proposicional o cálculo proposicional. Vamos a ver solo los elementos más importantes del cálculo proposicional, ¿vale? ¿Qué es y cómo se usa? Bueno, el cálculo proposicional es un desarrollo muy reciente. Bueno, no muy reciente. Es un desarrollo relativamente reciente en la escala histórica, en general, porque pertenece ya al siglo XX, a la filosofía contemporánea, ¿vale? La filosofía analítica usa mucho la formalización y el cálculo proposicional. Entonces, lo que busca el cálculo proposicional es expresar enunciados o proposiciones o más bien manipular enunciados o proposiciones como si fueran fórmulas, ¿vale? Usando fórmulas. Y usando ciertas reglas para llegar a conclusiones válidas, lógicamente. ¿Ok? Entonces, en el cálculo proposicional, los enunciados, las proposiciones, se toman completas, se engloban en una letra que representa la proposición entera y esa letra se puede relacionar con otras mediante ciertas conectivas que expresan relaciones lógicas entre las proposiciones. Ahorita vamos a ver ejemplos de qué significa eso para ver si queda un poquito más clara esta definición, ¿vale? Entonces, lo importante es que nos permiten manipular estas proposiciones como si fueran fórmulas matemáticas, ¿vale? Usando cierta transformación de ciertas reglas de transformación, podemos llegar a nuevas proposiciones, siguiendo ciertas reglas, ¿vale? Entonces, bueno, el elemento más básico son las proposiciones, que se les llama proposiciones atómicas, es decir, que expresan un solo enunciado, expresan una sola proposición. Se representan siempre con letras, ¿vale? Y cada letra representa un enunciado sencillo. Por ejemplo, me gusta leer. En vez de poner el enunciado completo, englobamos todo ese enunciado en una sola letrita, P, y a lo mejor perdemos un poquito de información,
pero la podemos manipular de forma más fácil, ¿no? Entonces, me gusta leer. Todo es enunciado, P, que es un juicio de valor, que habla de la subjetividad, que no sé qué, no me importa. Me gusta leer, P. Solo es ahí, el enunciado. Y nada más así lo vamos a manipular, ¿vale? Pepe es mexicano. Que quién es Pepe, que qué tipo de juicio es, que si es particular, que si es no sé qué, no me importa. Ahí está la letra. Los gatos son bonitos, que es un juicio de valor, que está hablando de una proposición universal, de un juicio universal, que no sé qué, no me importa. R. Los gatos son bonitos. Los perros son amigables. Lo mismo, no me importa. S. Los tacos son deliciosos. Lo mismo que si es general, que no sé qué, no me importa. T. Toda la proposición, todo el enunciado se resume en una sola letrita, ¿vale? Una sola. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir conectarla con otros enunciados que también se van a resumir en letritas, ¿vale? Entonces, esto me permite establecer relaciones lógicas sin fijarme en qué es lo que dice el enunciado. No me importa lo que dice el enunciado. No me importa lo que dice la proposición. Solo me importa que sigan las reglas de la manipulación de fórmulas, ¿vale? De símbolos. Entonces, a la lógica proposicional se le llama también lógica simbólica, precisamente por eso, ¿vale? Se le llama lógica simbólica porque estas letras simbolizan proposiciones, enunciados completos, ¿ok? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Para pasar ya a ver lo más, eh, pues esto, lo más, digamos, cómo conectar esas proposiciones, ya el último tema. Bueno, les decía que las proposiciones atómicas se relacionan mediante, bueno, tienen ciertas relaciones lógicas entre ellas, ¿no? La forma de expresar estas relaciones lógicas es mediante unos simbolitos llamados conectivas. Y esas conectivas conectan las proposiciones conectivas, y eso expresa una relación lógica, ¿vale? Entonces tenemos estos simbolitos, la flechita para arriba, la flechita para abajo, la flechita, bueno, esta pestañita hacia la derecha, la flechita a la derecha y la flechita doble, que expresan cada una distintas relaciones lógicas. Por ejemplo, este piquito hacia arriba significa y, se le llama conjunción. ¿Qué relación lógica expresa? Que dos cosas son verdaderas al mismo tiempo. ¿Vale? Esta conectiva significa o y expresa una relación lógica llamada disyunción. Esta significa no, esta pestañita, y expresa la relación lógica de la negación. Esta flechita se le llama condicional y expresa la relación lógica de condición de una proposición con otra. Y esta flechita doble expresa una condición más fuerte que se le llama bicondicional, ¿vale? Entonces, las relaciones lógicas que cada símbolo expresa. La negación. La relación lógica que expresa es la de negar una proposición. Si la proposición es verdadera, la negación es falsa. Por obvias razones, ¿no? Y si la proposición es falsa, la negación es verdadera. Es decir, la negación invierte el valor de verdad de la proposición. Si yo digo está lloviendo y esto es verdadero, la frase no está lloviendo, pues es falsa, ¿no? Y si yo digo no está lloviendo y esto es verdadero, la frase está lloviendo va a ser falsa. Entonces, esta es la relación lógica de la negación. Y la negación es una conectiva muy curiosa porque solo necesita una proposición. El resto de las conectivas necesitan dos letras proposicionales. La negación solo necesita una, ¿vale? Entonces, la negación significa no. La ponemos junto a una proposición y significa esto no es cierto. La conjunción. Conectamos dos proposiciones, dos letras proposicionales mediante la conjunción y lo que significa es y. Esto y esto, que son verdaderas al mismo tiempo, ¿vale? La disyunción significa o. Es decir, conectamos dos letras con el simbolito de o y lo que significa esto es que o una o la otra o ambas van a ser verdaderas, ya que podemos elegir entre una u otra, ¿no? O esta es verdadera o esta o las dos. Hay otra disyunción que se le llama exclusiva, esta disyunción es inclusiva. Otra disyunción a la que se le llama exclusiva que dice o una es verdadera
u otra es verdadera, pero no las dos. ¿Vale? Ahora el condicional. El condicional significa sí y entonces. Y lo que hace, esta es una de las conectivas más importantes. Establece una relación de consecuencia entre una proposición y otra. A la proposición que es la, digamos que es la que tiene que ser verdadera para que suceda la consecuencia, se le llama antecedente. Y a la consecuencia se le llama consecuente, ¿vale? Antecedente, consecuencia. Y bueno, la letrita que está a la izquierda de la flecha es el antecedente y la letrita que va después, a la que apunta la flecha, es el consecuente, ¿no? Ahorita lo vemos en un ejemplo y está más fácil de entender. Entonces, establece una relación de consecuencia. Si la proposición antecedente es verdadera, la proposición consecuente también es verdadera. Es decir, yo digo, si entrego la tarea, saco 10. Si es verdadero que entrego la tarea, tiene que ser verdadero que saco 10. Pero si es, no puede ser falso, no me pueden poner 9, 8, 7 o lo que sea. Si entrego la tarea, saco 10. Lo que dice el condicional es que si se cumple que entregaste la tarea, no hay forma en la que, en la que el consecuente, saco 10, sea falso. Entonces tienes que sacar 10, ¿no? Por eso se le llama condicional material. Entonces, si sucede una, si es verdadera una, tiene que ser verdadera la otra, porque si no el condicional sería falso, ¿no? Es decir, si entrego la tarea y aún así no saco 10, mi afirmación fue falsa, ¿no? Pero si entrego la tarea y saco 10, mi afirmación es verdadera, porque antecedente y consecuente fueron verdaderos. En cambio, bueno, hay otras relaciones. Por ejemplo, si no entrego la tarea, a lo mejor aún así saco 10. O si no entrego la tarea, probablemente no saco 10. Aquí no se sabe, ¿no? No se sabe si el antecedente es falso, consecuente puede ser verdadero o falso. ¿Vale? No nos vamos a detener mucho en estas particularidades del condicional. Nada más hay que entender en qué consiste. Y el bicondicional es lo contrario. Una cosa es condición de la otra y la otra cosa es condición de la primera. Y significa sí y solo sí. Si una es verdadera, la otra por fuerza tiene que ser verdadera. Y si una es falsa, la otra también por fuerza tiene que ser falsa. Entonces, si digo, entrego la tarea, o más bien saco 10, sí, solo sí entrego la tarea. Esto me establece una relación más fuerte. Si es verdadero que saco 10, es verdadero que entregué la tarea. Y si es verdadero que entrego la tarea, es verdadero que saco 10, por fuerza. Si no entrego la tarea, no saco 10. Y si no saco 10, es porque no entregué la tarea. ¿Vale? Fíjense en la relación aquí doble. Si una es verdadera, la otra es de verdadera. Si otra es falsa, si una es falsa, la otra es falsa. ¿Vale? Pues vamos a ver ejemplos, ya para terminar, de proposiciones compuestas, simbolizadas con conectivas, ¿vale? Bueno, ya dieron las 9, pero no me tardo nada en explicar estas. Déjenme, les tomo su asistencia. Diego, Iván y Sharon. Ok. Y bueno, tuvimos a Eduardo la mayor parte de la clase, así que le vamos a contar su asistencia. Entonces, bueno. No me gustan los peces. La conectiva es una negación. Aquí la tenemos. No, ¿vale? Es un marcador que expresa negación. Y la proposición P es me gustan los peces, ¿vale? Entonces, fíjense, una proposición negada es una proposición compuesta. Entonces, no me gustan los peces. La negación de la proposición me gustan los peces, ¿vale? Fui al cine y comí un helado. Tenemos nuestro marcador que indica una conectiva, una relación lógica de conjunción y nuestras dos proposiciones. Una es fui al cine y la otra es comí un helado. Fui al cine y comí un helado. R y S. R significa fui al cine, S significa comí un helado y aquí está la conjunción. ¡Pum! Y a esto le puedo cambiar la oración que yo quiera. Fui al supermercado y compré pollo. No importa, la relación lógica es la misma. R y S. R, fui al supermercado, compré pollo, S, conjunción, R y S. La relación lógica de ambas proposiciones compuestas es la misma. Fui al cine y comí un helado. Fui al súper y compré pollo. El contenido es diferente, pero la forma es la misma. ¿Vale? No me gustan los perros, pero no me gustan los hurones. Esta es un poquito más complicada. Me gustan los perros, una proposición P, pero, conjunción,
No, negación, me gustan los hurones. ¿Vale? De todos los elementos, tiene una conjunción y una negación. No, me gustan los hurones, me gustan los perros. Me gustan los perros, pero, o sea, conjunción, no me gustan los hurones. Ahora, ¿como tacos o como torta? S o T. Es una disyunción. O es verdadero que como tacos, o es verdadero que como torta, o me puedo haber atascado y comer tacos y torta. Pero lo que no puede suceder es que no coma ni tacos ni torta. ¿Vale? Tengo que elegir una de las dos o las dos, pero no puedo quedarme sin elegir ninguna. Esa es la relación lógica de la disyunción. ¿Vale? Entonces, un condicional. Si como tacos, entonces no como tortas. El antecedente es la proposición como tacos. Y el consecuente es no como tortas, que a su vez es una proposición compuesta por la negación de la oración como tortas, ¿vale? Entonces, si como tacos, no como tortas. Si es verdadero que como tacos, entonces tiene que ser verdadero que no comí tortas, entonces tiene que ser falso que comí tortas. Fíjense en la relación en cadena que llevan. Estas relaciones lógicas se expresan en letras. Podemos decirlo, si P es verdadera, entonces no Q es verdadera, por lo tanto Q debe ser falsa. Pero yo lo estoy explicando con los enunciados para que quizás se entienda un poquito más fácil. Entonces, si no hay clase, entonces lloraré. Si no sucede que haya clase, entonces sucede que voy a llorar. Entonces, si es verdadero que no hay clase, tiene que ser verdadero que voy a llorar. Pero si es verdadero que no hay clase, entonces es falso que hay clase. Entonces, si es falso que hay clase, es verdadero que voy a llorar. Fíjense la relación lógica. Nos la da el condicional, pero la cambia también la negación. Y bueno, la pandemia cederá, como dice el doctor López-Gatell, sí y solo sí nos quedamos en casa. Bueno, quienes puedan, ¿no? Pero bueno, aquí aquí tenemos que simplificar la información. La pandemia sí cederá sí solo sí nos quedamos en casa. P, la pandemia cederá. Q, nos quedamos en casa. Ah, pues la pandemia cederá sí y solo sí, doble flechita, nos quedamos en casa. Q. Listo, ¿no? Entonces, si cede la pandemia, es porque nos quedamos en casa. Y si nos quedamos en casa, cede la pandemia. Si no cede la pandemia, es porque no nos quedamos en casa. Y si no nos quedamos en casa, no cede la pandemia. La relación es doble, ¿vale? Y por último, lavaré ropa si solo si no llueve. Si lavo ropa, es porque no llovió. Y si no llovió, entonces yo lavo ropa. En cambio, pero esta es una compuesta. Entonces, si es verdadero que llovió, entonces tiene que ser falso que lavé ropa. ¿Por qué? Porque la negación de, si es verdadero que llovió, la negación de no llovió es falsa y el bicondicional dice que la de lavaré ropa tiene que ser falsa también. ¿Vale? Entonces fíjense cómo se van encadenando los valores de verdad, las relaciones lógicas. Esta es la utilidad de la lógica proposicional. ¿Vale? La próxima clase vamos a ver más ejemplos, ¿vale? Y una pequeña actividad, porque a lo mejor esto no queda muy claro así de buenas a primeras, pero bueno, la próxima clase lo vemos más mañana. Y pues si no hay más dudas o comentarios, pues nos veríamos mañana para seguir estudiando lógica. ¿Dudas o comentarios o todo bien? Bueno, entonces nos veríamos mañanita, ¿vale? Que tengan un buen día y a las 7 mañana, ¿vale? Para seguir con esto. Buen día.